Bueno, buenos días muchachos. Esta lección es un repaso de lo que es bueno, vamos a ver en semana 9. La idea es bueno, repasar un poquito lo que eran los sistemas de tubería y recordar un poquito lo que eran las pérdidas de carga. Entonces, en este sentido, voy a compartirles un poquito. Pues tenemos lo que eran pérdidas de carga que bueno, ahí hablando un poquito de lo que era el SDF, que era la relación entre el espesor de la pared y perdón, lo que era el diámetro nominal de la tubería y el espesor de la pared. Veamos un poquito lo que era la velocidad o sea, del agua entre las tuberías, y los rangos que tenía que trabajar según el código de instalaciones hidráulicas. Veíamos que tenemos dos tipos de pérdida de carga. Entonces veíamos que teníamos pérdidas por fricción o longitudinales y pérdidas locales o accidentales. Bueno, entonces veíamos que las pérdidas por fricción las calculábamos solo en tramos de tubería sin tomar en cuenta los accesorios. Entonces para eso nosotros habíamos sumado toda la longitud de las tuberías y lo calculábamos como el factor de fricción Darcy multiplicado por la longitud de la tubería entre el diámetro interno por la velocidad a la 2 entre 2G. ¿Ok? Digamos, para calcular estas pérdidas, ocupamos la longitud de tubería, que eso sí lo tenemos, el diámetro interno. En el caso del informe que ustedes van a hacer, trabajen con el diámetro nominal. O sea, si son 2 pulgadas, trabajen con 2 pulgadas. En realidad, este sistema es muy pequeño, entonces eso no va a variar mucho. Ya si vamos a hacer un diseño de una tubería muy extensa, pues entonces sí tendríamos que variarlo, ¿verdad? Pero en el caso ustedes pueden trabajarlo con diámetro nominal, o sea, de cédula 40, pero si quieren trabajar con diámetro nominal, no hay problema, o sea, si el tubo de 2 pulgadas, trabajen con 2 pulgadas, o sea, 50.8 milímetros, así por ejemplo. Eh, para calcular, bueno, perdón, entonces teníamos lo que era la longitud de tubería, el diámetro interno de la tubería y lo que era la velocidad que lleva el agua. Lo único que tenemos que calcular, un poquito más engorroso, era la parte del factor de fricción, que para eso primero calculábamos lo que era el número del Reynolds, que el número del Reynolds, aquí, que el número del Reynolds, ¿verdad? Era que es la velocidad que lleva el agua dentro de la tubería por el diámetro interno, que pueden usar igual el diámetro nominal, entre la viscosidad cinemática. Recuerden que la viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta entre eh, la densidad del fluido, si no la consiguen, ¿verdad? Pueden trabajarlo a 21 grados, o sea, ustedes buscan ahí en internet, viscosidad cinemática del agua a 21 grados, entonces por ahí lo obtienen. Y caíamos a que podíamos eh, tener o sea, podíamos calcular lo que era factor de fricción ya entrando a esta fórmula. Yo les había dado a ustedes otra formulita que, bueno, un par de fórmulas que eran como mucho más sencillas para poder trabajar esta parte. Y entonces esas formulitas eran estas. Ok, vamos a ver. Entonces teníamos que las formulitas, el factor de fricción va a ser igual a 0,316 entre el número de Reynolds, o sea, lo que nos dio el número de Reynolds, a la 3 cuartos. Esto sí, esto sí,
Si el número de Reynolds es menor a 2 por 10 a la 6. Y en el caso de la otra formulita, pues tenemos que ese factor de fricción se puede calcular como 0,184 el número de Reynolds, pero a un quinto, y siempre y cuando ese número de Reynolds estuviera en el rango de 2 por 10, 4, se estaban cerrando. ¿Ok? O sea, por decirlo así, si el número de Reynolds nos da menor a 20,000, utilizamos la de arriba, y si nos da entre 20,000 y 200,000, entonces, perdón, de 2 millones, entonces utilizamos la formulita de abajo. Y si no, entonces pues utilizamos la anterior. Ok, en ese sentido, volviendo a lo que era la presentación, pues les decía ahora que puede ser, podemos comprar ese número, ese factor de fricción por medio de esas dos fórmulas, y si no nos caen algunos de esos rangos, pues utilizamos esta, que es 0,25 entre el logaritmo de 1/3.7 por diámetro interno entre la velocidad media, que en el caso de PVC era 0,0015, ¿verdad? Pero dependiendo del material, pues eso va a variar. Y esto sumado a 5,74 entre el número de Reynolds, o sea, lo que nos dio, a la 0,9, todo lo de abajo elevado a la 2. ¿Ok? Cuando ya teníamos ese factor de fricción, entonces ya podemos calcular las pérdidas de fricción. En el caso de lo que era pérdidas locales, entonces podíamos utilizar esta ecuacióncita, que es un factor K multiplicado por velocidad a la 2 anterior. Yo les decía ahí que podíamos calcular lo que era longitud de tubería equivalente, pero esto es solo en caso de que no consiguiéramos el factor K. Si pueden conseguir el factor K, pues no lo tienen que utilizar. ¿Por qué? Porque era para transformar la pérdida que me ejerce un, eh, un accesorio si yo no tengo ese factor K. Si, por ejemplo, ustedes consiguen en internet, no sé qué, algún lugar donde diga una reducción brusca de tanto a tanto, longitud equivalente de 2 metros, entonces ya no tienen que hacer transformación aquí, sino que si les dicen que esa reducción brusca es equivalente a 2 metros de tubería de, no sé, de una pulgada, entonces ya utilizamos directamente esta ecuación, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden conseguir de esa manera. Vamos a ver aquí un momento, yo tengo un Excel para que les quede bien claro. Ok, vamos a ver, entonces tengo aquí un Excel donde, por ejemplo, entonces ustedes tienen un caudal en litros por hora, obviamente hay que transformarlo a metro cúbico por segundo. En este sentido, yo tengo lo que es la viscosidad dinámica, tengo lo que es la densidad, entonces divido entre la viscosidad dinámica entre la viscosidad absoluta entre la densidad, y entonces así me da la viscosidad cinemática. Entonces yo les decía a ustedes, ustedes tienen que hacer una lista, por ejemplo, de la tubería de media pulgada, el diámetro yo lo utilicé nominal en milímetros, en metros, el área en metros. Bueno, aquí como no está configurado con varios decimales, entonces por eso no sé, pero ya está el diámetro interno de la tubería en metros. Por ejemplo, accesorios, dice unión lisa, el factor K 0,1, la cantidad que tenemos son 3,
la velocidad, entonces nada más sería dividir el caudal en metros cúbicos por segundo entre esa área y una vez ya me queda la velocidad en metros por segundo. El número de Reynolds ya lo tengo programado, ¿verdad? Que es la velocidad que lleva el agua dentro de la tubería por el diámetro interno, que estoy utilizando diámetro nominal, entre la viscosidad cinemática, que es la viscosidad absoluta, que es el número de Reynolds, ¿verdad? Pues ahí no está el número de Reynolds. Y el factor de fricción, entonces como me está dando 90,000, entonces está dando entre el rango de 20,000 y 2 millones, entonces utilizamos la ecuación de abajo, ya que era 0,184 entre lo que me está dando el número de Reynolds elevado a un quinto. Y por último, entonces, ya calculo las pérdidas que me produce. ¿Qué eran las pérdidas? Entonces recuerden que era el factor K, o sea, este factor K multiplicado por la velocidad que lleva el agua dentro de la tubería a la 2G, o sea, la velocidad a la 2 entre 2G, y bueno, y todo eso multiplicado por la cantidad que tengo, que en este caso son 3. Entonces aquí me va dando pérdidas. Ya después digo, ok, válvula de globo, algo muy importante. Existe válvula de bola, válvula de globo, y válvula de esfera. O sea, si ustedes ven el factor K para la válvula de bola es diferente a una válvula de globo. Nosotros lo que tenemos son válvulas de bola, o sea, no de globo. Suena como que fuera similar, pero son válvulas de bola. O sea, para que lo entiendan así. Entonces el factor K es muy pequeño. Pueden utilizar 0,2. En ese caso, yo digo que para tubería media solo tenemos una válvula de globo. Y bueno, igual voy programando todo. Ve que al final de cuentas yo hago un conteo de todos los accesorios de las cantidades y la sumatoria dice que son 60 accesorios. Hago una sumatoria total de todas las pérdidas de todos los accesorios, o sea, todas esas pérdidas, y dice que por pérdida local se me producen 3,241 metros. Ahora sí, vengo a calcular lo que son las pérdidas por fricción. Estas son locales, ¿verdad? Las de los accesorios. Estas son por fricción, o sea, son por tubería. Entonces yo digo, de tubería de media, tengo el diámetro interno, en metros, el área, la longitud, o sea, la longitud que ustedes me dieron, yo tengo que es 4,779, perdón, que no quiere decir, o sea, esto estoy dando como ejemplo, no quiere decir que estas son las longitudes, son las que ustedes tomaron. Tengo la velocidad, que lo único que hago es, ya, por ejemplo, aquí, yo lo copié, ¿verdad? Que la velocidad de media, ya yo la calculé aquí, pues nada más lo voy a copiar, lo voy a poner a calcular de nuevo. El número de Reynolds, de igual manera, nada más lo voy a copiar, ¿verdad? Aquí, en la tubería de media, el factor de fricción utilizo el mismo, y entonces la pérdida la calculábamos como factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro interno por velocidad a la 2 entre 2G. Y vean que esto me da una pérdida, o sea, la tubería de media me da esta pérdida, la tubería de 3/4 me da esto, la de 1 me da esto. Vean que esto es muy consecuente con lo que yo les expliqué. En tubo de media tenemos una velocidad más grande, entonces tengo una pérdida mayor. En tubo de 2 tengo una velocidad más baja y tengo una pérdida menor, ¿verdad? Entonces vean que es consecuente, o sea, a mayor velocidad, mayores pérdidas, a menor velocidad, menores pérdidas. Luego hago una sumatoria entre este y este, o sea, ven, la sumatoria entre los dos totales, y esas son todas las pérdidas que yo tengo. Quiere decir que yo tengo estos cálculos de 26,194 metros columna de agua de pérdida de carga, o sea, pérdida de presión. Ok, ahora sí, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer para el informe? Bueno, para el informe, entonces vamos a irnos un momentito a la presentación. Ok, entonces ahí teníamos que, dice que hay que hacer, bueno, presentar el levantamiento de accesorios,
sea, eso es la lista de accesorios que ustedes tuvieron. Calcular las pérdidas de carga longitudinales, o sea, las de fricción. Calcular las pérdidas de carga locales. En el informe solo, por ejemplo, pérdidas locales, por ejemplo, tuve media, solo calculen con una válvula de globo, ahí que quede ejemplificado en la memoria de cálculo. Todo el resto lo programan en el Excel como yo lo hice, ¿verdad? Para que no terminen con una Biblia. Igual las pérdidas locales, ¿verdad? Entonces solo con un dato nada más calculan para yo ver cómo estaban haciendo los cálculos ustedes a pie. Dice que hay que aplicar un Bernoulli del manómetro 1 al manómetro 2 y hay que hacer una representación en AutoCAD del sistema. Aparte de eso, hay que hacer el cálculo de distribución de caudales. Ahora sí les explico. Lo del Bernoulli no lo vamos a aplicar. Lo del Bernoulli, ya ustedes ya han aplicado Bernoulli, entonces ya eso ya lo tienen bien claro. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Para el informe, ustedes van a comparar la pérdida de carga que les está dando toda la sumatoria de estas pérdidas, como yo lo hice ahorita en Excel, y lo van a comparar con la diferencia que va a haber entre los dos manómetros. ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos a ver. Eso lo que quiere decir es que si, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un manómetro 1, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, el sistemita arrancaba, ¿verdad? Se iba y luego subía, luego venía para acá, volvía a subir, veníamos para acá, veníamos para acá, acá. Bueno, disculpan los dibujos, pero es que dibujar en estas piezas es complicado con un mouse. Ok, y terminamos en este manómetro. Bueno, saben, aquí tengo 2, 1,5, 1, 3/4 y media. 2, 3, 4, 5, sí está bien. Pues, ¿qué pasa? Si yo les doy a ustedes la presión en el manómetro 1, que para efectos del informe, esa presión, o sea, ya yo tomé los datos, dice que tiene un valor de, ya les digo, 30 PSI, y en el manómetro 2 dice que la lectura son 7.5 PSI. O sea, estamos perdiendo. Dice que por medio de manómetros la pérdida va a ser igual a 22.5 PSI. Ustedes van a hacer la transformación. Dice que un PSI es igual a 0.704 metros columna de agua. O por aquello también, bueno, aquí no tenemos la lectura en bar, pero bar es igual a 10.2 metros columna de agua. Ok, ustedes hacen la transformación de estos 22 PSI, ¿verdad? Que es lo que tenemos de pérdida, a metros columna de agua, esa sería la pérdida directa. Entonces ustedes van a comparar la pérdida que les está dando esa sumatoria total de esos cálculos con la diferencia de estas dos presiones. Tiene que darles más o menos parecido. O sea, la pérdida que nosotros estamos calculando ahorita, o sea, estos dos datos que yo les estoy dando son los datos que vamos a sacar del informe. En el manómetro 1 tenemos de lectura 30 PSI, en el manómetro 2 tenemos de lectura 7.5 PSI. Más o menos son como 15, 16 metros columna de agua de pérdida. Entonces, ustedes hacen los cálculos por medio
del Excel, ¿verdad? De lo que son locales y longitudinales, deberían dar un valor por ahí de 25, 26. O sea, va a ser un mayor. Si esta de los manómetros directa les da 16, calculada sí va a ser como 26. ¿Por qué se da eso? Porque obviamente las ecuaciones son un poco empíricas, entonces siempre va a haber un pequeño margen de error. Claro que la pérdida que nos va a dar más bien es para arriba, no para abajo, ¿verdad? Entonces en eso no hay problema. Entonces digamos, si a ustedes la sumatoria de pérdida les da 25, 26, hasta 30, no hay problema. Pero ya si les da 100, 200, 300, 1000, 2000 metros con de agua, no. O sea, entonces el rango más o menos para que anden similar sería entre 15 metros columna de agua y 30 metros columna de agua. Si está fuera de ese rango, entonces pues hay algo que está malo, ¿verdad? Ok, entonces esos son los datos que ustedes van a utilizar para lo que es el informe. Y ustedes necesitan un caudal. El caudal que vamos a utilizar dice que va a ser de 3114 litros por hora. Entonces, para el informe, el caudal, 3114 litros por hora. La diferencia de los manómetros, verán, en el manómetro 1 tenemos una altura de 30 psi, en el 2 tenemos 7.5 psi. Entonces, eso para que ustedes hagan la comparación. Luego de eso, dice que en el informe también tenemos que aplicar Bernoulli, no, eso no lo vamos a hacer. Representación de AutoCAD, sí. Y dice cálculo de distribución de caudales, eso sí lo vamos a hacer, que es el cálculo de distribución de caudales. Bueno, era lo que íbamos a ver esta semana, que era algo muy rapidito, muy simple. Que nosotros tenemos dos tipos de sistemas de tubería. Entonces tenemos los sistemas de tubería que se constituye, o sea, que un sistema de tubería se constituye por una sucesión de tuberías ordenadas de tal manera que durante el trayecto del sistema el flujo tiene una única salida y una entrada. O sea, el requisito para que sea un sistema de tubería es que solo tenemos una entrada y una salida. Si tenemos más de una entrada y más de una salida, entonces ya podríamos decir que son variantes de redes abiertas o cerradas. En un sistema en serie, la diferencia es esta. En un sistema en serie, ok, vamos a ver. En un sistema en serie, el caudal que entra por aquí es el mismo caudal que está pasando por la tubería 1, es el mismo caudal que está pasando por la tubería 2, es el mismo caudal que está pasando por la tubería 3. O sea, el caudal en un sistema en serie siempre es el mismo. Pero las pérdidas van a ser la pérdida que tengo en la tubería 1, tengo que sumarle la pérdida que tengo en la tubería 2 y tengo que sumarle la pérdida que tengo en la tubería 3. O sea, en un sistema en serie, el caudal siempre es el mismo, pero las pérdidas se suman. Y en paralelo es al revés. En paralelo, las pérdidas que, por ejemplo, yo tengo en esta tubería 1 va a ser igual a la pérdida que yo voy a tener en la tubería 2 y va a ser igual a la pérdida que yo tengo en la tubería 3. O sea, las pérdidas siempre son las mismas, pero el caudal más bien se va a sumar. Entonces, el caudal total que entra por aquí va a ser igual a sumar caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3. O sea, resumidas cuentas, en serie, las pérdidas se suman, el caudal siempre es el mismo. En paralelo es al revés. El caudal se suma, pero las pérdidas siempre son las mismas. Ok, y cuando yo me refiero a lo que es distribución de caudales, usted lo que va a hacer es esto. Van a tomar la tubería de 2 pulgadas, van a tomar la tubería de 1 pulgada y van a tomar la tubería de media pulgada. Y todo el sistemita que nosotros estamos trabajando es en serie, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que llegábamos al manómetro 1, entonces íbamos de esta manera. Vean que todo es en serie, ¿verdad?
Entonces, si vamos ahí hasta llegar aquí, todo es una tubería en serie. Por eso es que todas las pérdidas las estamos sumando y estamos asumiendo que el caudal de todo el sistema es el mismo. Para esta distribución de caudales vamos a asumir que las tuberías que van de 2 pulgadas, la tubería que va de 1 pulgada y la tubería que va de media, nosotros las estamos alimentando con una sola tubería. Y entonces ustedes van a calcular del caudal que tenemos real, que yo les di 3.114 litros por hora. Van a calcular cuánto porcentaje se va a ir por la tubería de 2 pulgadas, cuánto porcentaje se va a ir por la tubería de 1 pulgada y cuánto porcentaje se va a ir por la tubería de media pulgada en caso de que estuvieran paralelo. ¿Cómo se hace eso? Sumamente sencillo. Ustedes montan una tableta como esta y entonces tenemos estas dos ecuacioncitas que son de Heisenberg-Williams. Ok, entonces dice, vamos a ponerle la número 1, dice que caudal es igual a un factor K, que aquí está el valor del factor K, siempre fijo, 3.58843 por 10 a la menos 6, eso siempre vale el factor K, por un coeficiente C, que en el caso de PVC, ese coeficiente siempre va a valer 150. Pues en el caso de ustedes, no tienen esos valores, sino que todos van a tener 150, ¿verdad? Ok, multiplicado por el diámetro a la 2,63, el diámetro de la tubería lo van a tener en milímetros. Si son 2 pulgadas, 50.8 milímetros, 1 pulgada, 25.4 milímetros y media pulgada, 12.2 milímetros. Por una pérdida de carga, que es este que tenemos aquí, que eso ustedes lo van a asumir. Si quieren le ponen un valor de 5 o si quieren le ponen un valor de 10. Solo que si le ponen un valor de 10, a todos vamos al 10, o si le ponen un valor de 5, a todos 5. Dividido entre la longitud de la tubería en metros, que son las longitudes que ustedes midieron ahí en el laboratorio, todo esto a la 0.54. Entonces eso les va a dar un valor de caudal. Esto es un caudal teórico. Ustedes van a tener ese caudal aquí y aquí. Hacen una sumatoria de los 3 caudales y luego van a sacar un porcentaje. ¿Cómo se hace eso? De este primer caudal que les dio aquí, lo dividen entre el total y ese es el porcentaje. Este otro caudal lo dividen entre la sumatoria total y es este porcentaje. Luego el tercer caudal que les dio lo dividen entre el total y es este porcentaje. Y entonces ahora vamos a calcular el caudal real. ¿Cómo es? Multiplicar 3.114 por el porcentaje que les dio aquí. Por ejemplo, si les dio, bueno, este es un ejemplo que había ahí, 55%, entonces 3.114 por 55%. Entonces ya les va a dar un valor del caudal real que se va a ir por la tubería de 2 pulgadas, el valor del caudal real que se va a ir por la tubería de 1 pulgada y el valor real que se va a ir por la tubería de media pulgada. Y para corroborar que las pérdidas siempre son las mismas, entonces vamos a utilizar esta otra ecuación. ¿Cómo calculamos las pérdidas en paralelo? Dice que es raíz 0.154 de caudal, el caudal que tenemos aquí, el caudal real, es el que vamos a meter en esta formulita arriba, coeficiente K, el que le de aquí, C, el coeficiente que tienen aquí, que es 150, diámetro igual en milímetros, el que pusieron aquí, y esto multiplicado por la longitud de la tubería en metros. Entonces eso ya les va a dar una pérdida. Por ejemplo, si aquí les da 8 metros de pérdida, aquí debería darles 8 metros y aquí debería darles 8 metros. Porque recuerden que en paralelo el caudal es la sumatoria de todos los caudales, pero las pérdidas siempre son las mismas. Entonces ustedes van a hacer esta parte para el sistema de tubería si estuviera trabajando en paralelo. Entonces, para el informe es levantamiento de accesorios, cálculo de pérdidas longitudinales,
o por fricción, cálculo de pérdidas locales o por accesorios, hacen una sumatoria total. Para el análisis van a comparar eh, la diferencia entre el manómetro 1 y 2, que es la pérdida real, o sea, la que estamos midiendo ahí con los manómetros, lo va a comparar con la pérdida teórica que ustedes calcularon, para que la sumatoria de todas esas pérdidas, como les enseñé en el Excel, van a hacer una representación en AutoCAD del sistemita y, por último, hacen esta distribución de caudales si estuviéramos trabajando en paralelo, para que ustedes vean la diferencia. Ok, entonces eso sería lo que tiene que hacer para el informe. Yo les estoy subiendo este video 3 días después de la lección, o sea, por ejemplo, para o sea, lo estoy subiendo hoy viernes, entonces para la fecha de entrega de este informe, yo lo voy a correr 3 días. Pues, por ejemplo, para los grupos que tienen que entregarlo de próximo martes, pues lo tienen que entregar de hoy en 8, el viernes. Los grupos que tenían que entregarlo jueves, lo van a entregar para domingo de semana 10. En este momento ya se los voy a habilitar. Y eso sería cualquier duda o consulta, muchachos, con mucho gusto. Recuerden que semana 10 es que se entrega el avance del proyecto, el avance número 2, es la parte teórica, o sea, es la parte metodológica teórica del proyecto. Entonces lo que tienen que hacer es recopilar información, recopilar lo que son antecedentes, tienen que, ustedes si tienen dudas de qué es lo que lleva ese avance, entonces busquen el documento escrito que tienen en semana 1 del proyecto, que ahí dice lo que tienen que entregar, pero igual en dado caso que tengan alguna consulta, con mucho gusto lo escriben. Para la siguiente semana, vamos a ver lo que son bombas, bueno, sistemas de bombeo. Entonces, el preinforme que tienen que subir es el de sistemas de bombeo. Y eso sería, muchachos. Entonces, va bien, muchas gracias y nos vemos.